¿Alguna vez has sentido esa carga? Ese peso en el pecho por algo que hiciste o que dejaste de hacer. Esa voz en tu cabeza que no para, que te repite una y otra vez que te equivocaste y no te deja ni avanzar ni ser feliz. Estamos hablando de la culpa. Desde la semana pasada, vamos a iniciar una serie de videos con el objetivo de identificar y trabajar esas emociones y programaciones que nos tienen anclados y nos dejan sacar nuestro potencial. Te invito a que nos acompañes porque los próximos minutos vamos a dar una estrategia para iniciar este gran viaje que nos va a ayudar a soltar esta penosa carga, a enseñarnos a perdonarnos y por fin iniciar la liberación de nosotros. Bienvenidos a Conciencia Lemuria, un espacio para reflexionar de Casa Lemuria. Quédate con nosotros y juntos vamos a desmenuzar este tema y encontraremos una solución práctica para tu día a día. Somos un centro holístico virtual para apoyar en el desarrollo de despertar de conciencia. Creamos cursos, talleres y contenido para nuestras plataformas. Síguenos en redes sociales como Casa Lemuria. Créeme, no estás solo. La culpa es una de las emociones más universales y humanas que te puedas imaginar. Pero eso no quita que sea de las más destructivas. Nos puede llegar por diferentes flancos. Por ejemplo, nos puede llegar a paralizarnos sobre nuestras propias decisiones, sabotear nuestras relaciones, nuestros proyectos y a robarnos incluso la alegría y la energía que nos impulsa todos los días a simplemente vivir. Pero, ¿y si te dijera que no toda la culpa es mala? Obviamente, hay que saber desmenuzar y ponerle a las cosas su verdadero nombre. La culpa es una emoción y a veces la podemos mal identificar. Entonces hay que enseñarnos a ponerle a nuestras emociones los verdaderos nombres que llevan. Una culpa transmutada cambia y se convierte en un tipo de brújula moral que nos va a ayudar a identificar las cosas que son y no son. También una culpa transmutada nos va a enseñar a convertirse en un espejo y poder ver nuestros propios errores para mejorar y aquellas cosas que son nuestra sombra, que hay que aceptarlas y dejarlas ahí. Cuando sea necesario, saldrán para protegernos. La verdadera lección de muchas de las cuestiones que la propia vida nos va enseñando no radica en irnos a un polo o a un extremo, porque al final, si nos vamos a un extremo, nos vamos a terminar yendo tarde que temprano al otro. A eso se le llama pendulear. La clave es saber encontrar el equilibrio o el punto medio, no de la sociedad, de nosotros mismos, lo que nos funciona. Entonces, lo que vamos ahorita a tratar de entender y a trabajar es que la culpa se debe de convertir en una maestra. Si tenemos algunas situaciones, miedos, programaciones, estructuras no muy adecuadas, no nacieron de la noche a la mañana ni están ahí porque, información genética de muchas generaciones que ahorita salió, que últimamente es una de las principales justificaciones que todo el mundo irresponsablemente quiere atañirle a sus ancestros. Si bien sí hay algo de eso, nosotros somos los que tenemos el poder de manejar nuestro día a día a nuestra decisión. A eso se le llama libre albedrío. Y si bien hay cosas que no nos gustan o no son adecuadas, primero hay que ser un adulto responsable en ese sentido y entonces trabajar aquello que sabemos que no es muy adecuado. Pero más allá de todo eso, si las cosas están ahí, ha sido por millones de años de evolución, miles de años de civilizaciones. Y ahorita, en las últimas décadas, una constante amplitud de información como nunca antes ha existido. Entonces, hay que ser muy, muy buena onda con nosotros mismos. Pero eso no quita que no dejemos de identificar eso que no nos está ayudando a ser nosotros mismos. Entonces,
vamos a empezar a hablar de esta estrategia. Hay que entender algo antes de seguir con el tema. La culpa nace por una creencia de un error que hemos cometido. Ojo, es una creencia. Y digo creencia porque hay errores objetivos como chocar, como robarle a alguien, romper algo. O sea, cuando me refiero a un error objetivo, me refiero a cuando rompemos una ley, una norma social. Sabemos cuando le faltamos el respeto a alguien, y esto es muy importante entenderlo porque cambian las cosas dependiendo incluso ni siquiera el país. Dentro del mismo país, cambiando la localidad, hay cosas bien vistas y cosas mal vistas. Y para mí un error es algo inadecuado, algo que se sale de la norma y que puede llegar a afectar a otros. A eso me refiero con un error. Un error, vamos a ponerlo que es como un indicador de que algo no está bien, algo no es correcto. Simplemente eso es un error. Vamos a poner un ejemplo. Estoy contestando un examen y la respuesta a esa pregunta fue errónea. Eso me hace tonto, burro, alguien que no merece, la persona más idiota del universo. No, simplemente es una respuesta errónea. ¿Para qué sirve eso? Para corregir el rumbo. Y así es día tras día, año tras año, en toda nuestra vida, vamos acumulando errores. Porque, ¿qué creen? Es parte del aprendizaje y el crecimiento. Eso lo tocamos en el video anterior. Entonces, ¿en qué momento entra la culpa? La culpa nace a partir de la identificación de un error que percibimos. Y como lo comentamos, puede ser un error objetivo. Objetivo me refiero a los errores del entorno en el cual vivimos, que son obvios, que son cosas inadecuadas, que son cosas que cometimos, que se salen de contexto. Y errores subjetivos, que a veces esos son los que peor nos taladran. ¿Cómo vendría siendo esto? Hay personas que fuimos educados para llegar y de forma invariable saludar a todo mundo en una reunión. Yo fui educado de esos. Y de niño, e incluso de adulto, hay gente que no quiero saludar porque me faltó el respeto, porque me trató mal, porque no me cae bien. Y a lo mejor yo estoy en un error. Pero, bueno, fui educado de una forma que te tragas eso y lo haces. Una frase muy cotidiana era: lo cortés no quita lo valiente. Pero también es cierto que si alguien me faltó el respeto y lo saludo, yo me sentía humillado. Entonces, en mi mente creció la creencia de que si yo no saludaba a alguien, no importa lo que haya sucedido, yo estaba cometiendo un error social. Y entonces yo me quedaba incómodo, no porque no saludé al individuo que a lo mejor me faltó al respeto, sino porque le estaba fallando a la persona que me educó eso, que en este caso fue mi mamá. Y mi mamá ya trascendió, mi mamá me enseñó que ante todo la educación. Entonces, cuando yo dejo de saludar a alguien, porque esa persona me agredió, esa persona me faltó al respeto, cuando una persona con mayor capacidad de hacer esto de lado, perfectamente pasa de largo y no lo saluda, yo no puedo hacerlo, yo tengo que saludarlo, porque no es, como repito, no le estoy fallando al de enfrente, ni a la sociedad, estoy fallándole a una creencia que me inculcó mi mamá. O sea, mi mente entiende que le estoy fallando a mi mamá y eso a mí me generaba culpa. Entonces, la culpa va a venir a partir de qué tan rigurosos somos nosotros mismos. Hay gente que le genera culpa a unas cosas y otra persona que no le genera la culpa a eso. Es muy interesante. Si agarramos en una simple conversación entre amigos qué cosas nos generan culpa, se van a dar cuenta que a cada quien le va a generar culpa diferentes errores. Hay gente que sí le genera culpa chocar, porque dice, no, sí es que choqué y pues está mal porque me salió bien cara la reparación y bla, bla. Hay gente que choca cada 8 días y no le importa. Entonces, la culpa va a nacer por una sobreexigencia en un error. Ojo, repito, esto es un tema complejo, por eso es muy difícil trabajar la culpa en algunos momentos, porque de pronto, si nuestro sistema de creencias es muy complejo, entonces la culpa va a ser compleja. Si nuestro sistema de creencias está basado a algunas pautas, pues puede ser un poquito más variable, pero bueno, no hay bueno ni malo. La culpa es un juez interno que se va a formar en base a nuestras propias creencias, a nuestras propias programaciones. A veces
Hay personas que sueltan la culpa y entonces dicen, es que esto me enseñaron, y se irresponsabilizan ante la culpa. Tampoco es el extremo correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, y esto es muy, muy importante, al momento en que sucede algo que nos incomoda, porque creo que debemos de enseñarnos a volver a generar esa capacidad que de niños teníamos de ser muy honestos con nuestras sensaciones y con nuestras emociones, que son dos cosas diferentes. Y poder identificar de, esto me incomodó, fíjate, esto no me gusta. Ok, lo ponemos sobre la mesa. ¿Qué no te gustó? Es que cometí un error, ¿ok? ¿Qué error? Tal cosa. Automáticamente, el hecho de convertirnos en el observador de nuestra propia situación empieza a darnos un entorno de madurez. ¿Por qué? Porque nos convierte como en algo conscientes, en un adulto que va a responder, como algo que podemos manejar. No somos simplemente una acción y reacción constantemente. Vamos a frenarnos, vamos a identificar y vamos a decir, ok, ya sé qué es lo que me sucede, de dónde viene y cómo lo puedo solucionar. Pero todo inicia desde la autoobservación. Analizar de dónde viene el error. Si nos damos cuenta que no importa de dónde venga el error, o sea, un error objetivo o un error subjetivo, como lo pongo aquí, invariablemente me autolatigo, me juzgo, me condeno, o sea, somos nuestra Santa Inquisición, entonces vamos a saber que hay culpa. Si somos de las personas que podemos diferenciar entre un objetivo, o sea, de, bueno, choqué, discúlpame, vamos a enmendar el error, no hay ningún problema, vamos a solucionarlo. Pero de pronto, por un defecto mío o una creencia mía, generé un error y eso no fue agradable, hubo una consecuencia no grata y eso me incomodó. Bueno, voy a identificar que la culpa me nace mucho por mis programaciones. Y entonces, sea cual sea de las dos, vamos a empezar a poner un orden. La clave de esto es ser honestos con nosotros mismos. El error es simplemente eso, un error. Retomando el ejemplo del examen, ¿qué pasaba cuando en los exámenes mensuales, pues las preguntas que contesté mal me generaban una calificación que me bajaba, o sea, más bien, el cúmulo de errores en un examen me bajaba mi calificación, mejor dicho. Pues yo me preparaba para el examen semestral o el examen final porque yo sabía que se iban a tocar esos temas y entonces aprendía de mi error y entonces contestaba mejor el examen final. Por lo menos en donde yo estudié siempre era así, era examen semanal, mensuales, y después de 6 meses venía el examen semestral y después del ciclo escolar venía el examen final. Entonces me enfocaba más en las respuestas erróneas. Aprendía, estudiaba más, hilaba de dónde venía tal y tal, y cuando llegaba a ese examen final, ya sabía cómo contestar, porque había aprendido de mi error. Los que aprendimos a andar en bicicleta, o los que aprendimos a manejar, o los que saben jugar muy bien fútbol, básquetbol, o cualquier tipo de habilidad que tengan, incluso pintar, lo que sea, tienen que cometer muchos errores para saber hacer algo. Ahora, ¿les generaba culpa esos errores? Si les generaba culpa, muy seguramente dejaron de hacer eso, porque se convertía en un camino tortuoso, y esto sí me llegó a verlo con mis pacientes y mis alumnos. Me tocó ver gente que tenía una capacidad nata para algo, pero por haber tenido a lo mejor a una mamá o un papá estricto, el error mientras aprendía lo consumió y decidió abandonar eso porque era realmente una tortura estar haciendo que era su don, era su talento, le gustaba, pero luego por una programación, una constante culpa cargando porque había mucha presión alrededor, terminaban reventándolo. Esta es la parte importante que vamos a empezar a desmenuzar cuando empecemos a ser nuestros propios observadores. Sacar esas historias de atrás, porque se van a dar cuenta de algo. En los momentos en que sientan, perciban que un error les incomodó bastante, incluso escaló, o el error se mantuvo mucho tiempo durante el día, cuando a lo mejor no era para tanto,
y identificaron que era la culpa, va a pasar algo mágico. Se van a dar cuenta que atrás de esa respuesta hay una historia. Al momento en que liberamos la historia, empieza la sanación. Bueno, la sanación empieza desde que la identificamos y empezamos a tratar de ver qué pasa. Por eso es bien importante ir a terapia, con psicólogos, con terapeutas. No importa, con que vayan con quienes ustedes se sientan cómodos y a gusto. Eso es lo más importante. Pueden ir con el mejor chamán del cerro, o pueden ir con el psicoanalista de la vuelta, o el mejor psicólogo. No importa, si se sienten cómodos y pueden llegar a conectar con todo lo que ustedes son, con alguien que los vaya guiando, este proceso va a ser mucho más rápido. Pero es importante empezar a identificarnos nosotros mismos. El día de hoy vamos a dejar nada más esa invitación. Empezar a enfocarnos en ver cuáles son los errores subjetivos que tenemos. ¿Cuáles son los errores objetivos que podemos apreciarlos como lo que son? Una cosa bien sencilla para mí es darle a su lugar a lo que debe de ser. Yo sé que, por ejemplo, si yo choco, si yo le grito a alguien, si yo maldigo a otra persona, bueno, pues va a haber un error social, un error en mi forma de manejar que va a una consecuencia. Bueno, me freno, me calmo, reconozco mi error, lo enmendo, no va a pasar de ese día. Pero si cualquier situación haya sido una situación que fue un error objetivo, como estamos hablando, o a lo mejor algo que no fue un error tan cual, pero yo lo cargué con mucha culpa, entonces va a haber una programación ahí atrás. Este es un sencillo mapa, un sencillo bosquejo que más o menos yo lo utilicé conmigo. No está en ningún libro, nadie lo ha escrito, no hay un profesional atrás de esto. Simplemente es como una rápida forma de desmenuzar esto. Pero si les gusta esto y quieren seguir sanando y seguir avanzando en estos procesos, vayan con alguien experimentado. Por eso, bueno, ahorita que está muy de moda, lo que son las constelaciones por esta serie de Netflix, Mi Otra Yo, muy recomendable, empiezan a moverse porque hay mucha gente que ya quiere sacar estas programaciones del pasado, estas ideas del pasado, estos dolores del pasado. La culpa viene siendo un engendro, por así decirlo, la culpa muy mala, viene siendo un engendro de todo aquello que dejamos de hacer, emocionalmente, sensacionalmente, y de ese cúmulo de creencias que hemos cargado y no hemos cuestionado. No importa si nos salimos de esa casa y nos vamos al otro lado del mundo, lo vamos a traer. La clave es trabajarlo internamente. Entonces, el día de hoy dejamos esta técnica de identificación y hagan ustedes mismos su propio análisis. Si esto está resonando con ustedes, nos van a ayudar mucho dándole un like, comentándonos y siguiéndonos. Eso nos ayuda mucho, nos motiva mucho para seguir haciendo estos videos. Compártalo con alguien que crean que le pueda ayudar. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Estamos así como Casa Lemuria. Estamos tratando de subir nueva información, nuevos videos. Vamos a crear un canal nuevo para hacer ejercicios como meditación, reflexiones, contemplación con medio de la música. Bueno, ya estaremos dando más información alrededor de eso. El próximo 4 de agosto vamos a celebrar 5 años de haber creado Casa Lemuria. Lo vamos a celebrar haciendo una conferencia en un live aquí por medio de YouTube y de Facebook, para que nos vayan a empezar a seguir y estén atentos de esta conferencia que les va a agradar bastante. Y recuerden, hoy es el mejor día para empezar. ¿Qué acción tomarán?